Hola, soy Luis y en esta presentación voy a explicar un poco sobre esta funcionalidad Bring Your Own Model de Vantage. Bring Your Own Model nos permite implementar modelos desarrollados en distintos tipos de lenguajes y soluciones como R, Python, SAS, RapidMiner, KNIME y otros. Y estos modelos entrenados en estas herramientas, exportados también en alguno de los formatos estándar que podemos ver aquí en la derecha, ¿no? Formatos como PML, ONNX, MLIB y Mojo, los que nos permiten hacer el scoring sobre la base de datos directamente sin requerir de un entorno productivo donde estén estos mismos lenguajes o soluciones instalados. Lo único que necesitamos es una tabla en la base de datos donde están los datos que se necesitan para hacer el scoring y el modelo en alguno de estos formatos estándar, ¿no? Entonces el primer beneficio que recibimos es ya no tenemos una dependencia de un entorno productivo donde necesitamos una licencia adicional, ¿no?, para el entorno de producción de la herramienta, lenguaje o solución con la que hemos construido el modelo. La hemos utilizado solo para hacer el entrenamiento y para la implementación requerimos el formato estándar y la tabla. Y además, esto por supuesto nos abre la posibilidad de trabajar con distintos tipos de herramientas, por eso decimos que tiene flexibilidad. También que se pueda hacer el scoring sin necesidad de codificar. Bueno, hay una sentencia simple con la que llamamos al modelo y lo enlazamos con la tabla donde están los resultados para el scoring. Y además, lo más importante, hacer scoring de los datos sin necesidad de moverlos de la plataforma. Hoy en día la forma de trabajar que tienen otras soluciones es primero que necesita uno licencias, ¿no?, en los entornos de desarrollo, luego se lleva los datos hacia esos entornos de desarrollo de los modelos, de entrenamiento, y además cuando llega la fase de implementación, en el entorno productivo se tiene que hacer la preparación de datos, incluso a veces se saca la información del entorno productivo para hacer la preparación de datos y se necesita el entorno productivo con licencias posiblemente, en el mejor de los casos, para hacer el scoring, y una vez que se ha hecho el scoring recién regresa a la base de datos, lo cual en todos los efectos redunda en un movimiento de la información, ¿no? En este caso agilizamos el proceso porque llevamos el modelo hacia donde están los datos para hacer el scoring directamente. Eso nos ahorra mucho tiempo. Y además, al ejecutarse directamente como un código más en SQL de Vantage, lo que genera es que reaprovecha todas estas otras capacidades, ¿no? La escalabilidad lineal, la alta tolerancia a la concurrencia en la plataforma, y también está gobernado el proceso por la gestión de cargas de trabajo. En resumen, ¿cómo se haría para generar un modelo? Para que se entienda claramente, pues la preparación de los datos y la transformación se puede hacer en Vantage, ¿no?, a través de ciertas funcionalidades o capacidades que ya tiene la base de datos en el motor SQL, o a través de Vantage Analytics Library, que también es otro acelerador que nos permite realizar bastantes transformaciones directamente en la base de datos sin necesidad de estar llevándose la información. Y claro, ya cuando los datos estén preparados, la matriz lista para construir los modelos se puede llevar hacia otra herramienta. También tenemos la posibilidad de entrenar modelos directamente en la base de datos, pero digamos que en este caso vamos a utilizar alguna otra herramienta que tenemos un alto nivel de conexión y algunas soluciones optimizadas con algunas otras empresas y organizaciones del mercado. Una vez que se ha llevado la información y se construye y se entrena el modelo, ¿no?, se puede utilizar con toda libertad y apertura cualquier tipo de librería, herramienta. Esto es una libertad total para poder desarrollar los modelos, incluso herramientas que pueden ser propietarias de nube. Lo importante aquí es almacenar el modelo utilizando un formato estándar. Y en el siguiente paso, lo que hacemos es llevar ese formato estándar, ¿no?, por ejemplo, un PML, esto es un ejemplo, ya vimos que pueden ser varios formatos. Llevamos ese archivo a la base de datos y dentro de la base de datos utilizamos la función nativa
para hacer scoring utilizando el modelo y utilizando la información que ya está en la base de datos. Como decíamos, esto evita que estemos llevándonos otra vez la información de la base para hacer scoring en otra herramienta y que la otra herramienta, luego de hacerse el scoring, regrese a la base de datos para disponibilizarse a las demás áreas de la organización. Evitamos ese doble movimiento de información porque aquí lo hacemos directamente en la base de datos y sin depender de que en la base de datos esté instalado o tenga alguna conexión con otra licencia o con las librerías que estamos buscando, ¿sí? ¿Cómo logramos eso? A través de los formatos estándar. Los formatos estándar contienen la lógica de los modelos. Si es un formato estándar que es de una regresión, por ejemplo, contendrá los parámetros y en la base de datos se genera el cálculo utilizando la función de regresión. Si es un árbol de decisión, tendrá todas las reglas de los cortes y podemos hacerlo directamente en la base de datos utilizando esas condiciones. Y si es un modelo de árbol ensamblado, lo interesante es que si generamos, por ejemplo, 1000 árboles, esas reglas que arman los 1000 árboles se exportan junto con el formato estándar y se aplican también directamente en la base de datos, con lo cual no necesitamos que en la base de datos o hay algún tipo de solución librería instalada. Lo hacemos directamente sobre SQL, ¿sí? Y bueno, después de haber revisado la parte teórica, podemos pasar ahora a la demo, ¿no? Nosotros tenemos acá un entorno JupyterLab donde tenemos pues los kernels de Python, de R y también de Teradata. Vamos a utilizar ahora un notebook de Python para conectarnos a la base de datos. Y aquí vamos a utilizar un modelo LightGBM para modelar el churn de clientes y también vamos a utilizar la librería Nyoka para exportar el modelo en formato PML. Ustedes pueden utilizar varias librerías, ¿no?, para este mismo fin. Pues en este primer bloque cargamos las distintas librerías de Python que vamos a utilizar, entre ellas Teradata ML, ¿no?, y generamos las conexiones a Teradata porque la información de input para este modelo está allá. Digamos que para este modelo vamos a asumir que los datos se han preparado en Teradata y ya dejamos la matriz de entrenamiento lista en Teradata, habiendo finalizado todo el proceso de desarrollo, generación de nuevas variables y comparación de distintos modelos. Descubrimos que el modelo óptimo era un LightGBM, entonces digamos que estamos haciendo esta ejecución listo para poder llevar el modelo a la fase de implementación. Entonces aquí con este comando dataframe que viene de la librería TeradataML, generamos un acceso directo, una conexión a la tabla churn, y en este caso específico esta funcionalidad dataframe lo que hace es crear un objeto que es un dataframe de TeradataML, no es un dataframe de pandas. Esto funciona como un acceso directo. Por ejemplo, la función aquí shape que estamos ejecutando no es la función tradicional shape de Python, sino que utiliza el mismo nombre de la función para hacer un procedimiento pues, que lanza un query a la base de datos y se trae las dimensiones para poder mostrarlo como resultados. Entonces, la librería de TeradataML también nos permite trabajar de manera in-database, lanzando comandos desde Python que se ejecuten directamente en la base de datos. Pero bueno, en este caso específico, como el modelo lo vamos a desarrollar en Python, sí nos traemos todos los datos utilizando la funcionalidad toPandas, ¿no? Y así, esta otra matriz de desarrollo sí es un dataframe de pandas y la información ya viajó, ¿no?, desde la base hasta este entorno local que tengo, que es una máquina, una laptop, ¿no? Podría ser igual un entorno de desarrollo. Agregamos un paso adicional que es cambiar los tipos de datos, simplemente porque en las bases de datos nosotros tenemos muchos más tipos de datos y podríamos tener algún inconveniente dentro de los lenguajes si utilizamos tal cual los tipos de datos que se asignan automáticamente, ¿no?, en lenguajes como Python o como R. Aquí simplemente comprobamos que no hay valores perdidos en ninguna columna, es una validación y pueden haber algunas validaciones de calidad. Y el paso siguiente es
generar estas matrices de entrenamiento y test, quitando un par de columnas que no se están utilizando para construir el modelo. Además, el siguiente paso viene a ser la creación del pipeline del modelo LightGBM, y la última parte es el entrenamiento en sí del modelo y la exportación para que nosotros podamos utilizarlo, ¿no? Entonces vamos a ver que acaba de aparecer ahora el modelo en este formato estándar. Y si ustedes quieren verlo, pues lo podemos abrir para explorarlo. Lo que nosotros vemos ahora son todas las reglas que se han incluido en este modelo de tipo LightGBM y que son las que vamos a llevar a la base de datos, ¿no? Por eso nos quitamos la dependencia de tener la librería en la base de datos o algunas otras complicaciones. Simplemente como nosotros estamos llevando todas las reglas condicionales, vamos a poder hacer el scoring utilizando solo este archivo en la base de datos. Y ahora pues pasamos al entorno de base de datos para hacer el siguiente paso. Aquí nos conectamos a la base de datos. Y bueno, vamos a irnos directamente a la base de datos donde vamos a realizar todo el procedimiento. Aquí, si es que existe la tabla donde se guardan los modelos, la eliminamos completamente. Esto solo para esta demostración, para que ustedes vean que vamos a crear todo desde cero. Vamos a crear la tabla donde se van a almacenar los modelos. Bueno, el modelo que vamos a utilizar específicamente. Y el siguiente paso es cargar el modelo. Le estamos poniendo un nombre y en esta ventana emergente de Teradata Studio vamos a buscar el modelo para que se almacene. Entonces ustedes fíjense que ahora inició el proceso de carga, pues termina bastante rápido. Y ahora que hacemos la consulta, aquí le damos a cancel. Como el modelo se almacena en un formato blob, nos salen estos mensajes a veces. Y aquí está, esto es la codificación del modelo. Bueno, ahorita no se ve las reglas, se ve todo codificado, pero dentro están todas las reglas, ¿no?, del formato PML. Y esto es lo único que necesitamos. Luego, si nosotros tenemos información nueva, distinta, fíjense que la tabla de entrenamiento se llamaba churn y esta otra tabla se llama new churn. Tiene la información que vamos a utilizar nosotros para hacer scoring, las mismas columnas. Y aquí simplemente podemos utilizar select asterisco from PML predict para poder generar el scoring. Y fíjense, ahora le hemos pedido también que nos muestre como un resultado, como parte del resultado del teléfono para identificar individualmente a los clientes. Nos muestra la predicción, pero también nos muestra las probabilidades en una columna que viene con un formato tipo JSON que también se puede parsear para que podamos utilizar las columnas y las probabilidades específicamente, pues dependiendo de cómo querramos utilizar u operacionalizar el modelo. Como se darán cuenta, no hemos necesitado para nada la librería de LightGBM más que para el entrenamiento. Para el scoring no ha sido necesario. Con todas las reglas hemos podido calcular las probabilidades. Y lo bueno de esto es que, como es un procedimiento directamente en un select, pues se gobierna, como vimos, por todos los parámetros de consultas en la base de datos de Teradata. Tiene un alto nivel de escalabilidad y podemos hacer scoring sobre bases de datos de cientos de millones de registros, si así se necesita, con la capacidad que nosotros tenemos desde Teradata para lidiar con esos procesos pesados y con que esos también tengan concurrencia con otros adicionales, ¿no? Como ustedes verán, el escenario ideal es que tengamos los feature store
almacenados en la base de datos. Así solo nos llevamos la información que necesitamos para entrenar los modelos a otras herramientas y luego todo el resto del proceso lo hacemos en Teradata. Otra ventaja es que, si se dieron cuenta, cuando generamos el modelo excluimos algunas columnas. Eso fue intencional también porque ahora, a pesar de que la matriz final tiene más columnas, esto no nos genera ningún tipo de error. Lo que sí sucede cuando uno trabaja directamente en Python. Si en Python, en la fase de desarrollo, se crearon 1000 variables y solamente 20 entraron al modelo, pues las restantes 980 pues quedan fuera del modelo, porque si uno le agrega una variable más a una matriz, a un data frame de Python para poder hacer el scoring, va a mostrar un error, y en este caso nos liberamos también de esa problemática y así podemos guardar, almacenar todas esas transformaciones de las 980 restantes, porque en algún momento en el futuro puede ser que alguna de esas empiecen a ser relevantes, ¿no? Y no se pierda el trabajo. Entonces hay varias cosas que nosotros ganamos al utilizar esta funcionalidad de Bring Your Own Model. ¿Okay? Esto ha sido un ejemplo para PML, pero también podemos hacer lo mismo con los demás formatos estándar. Con esto termina la demostración. Les agradezco por su atención y nos vemos pronto en alguna otra presentación. Gracias.